Después de 40 años de trabajo, sacrificios y sueños en los Estados Unidos, jamás pensé que el golpe más duro de mi vida vendría de la persona que más amaba, mi propio hijo. Sí, el mismo al que le di techo, comida y educación, el mismo por el que soporté hambre, frío y humillaciones, para que nunca le faltara nada. Hoy me siento aquí, con estas manos arrugadas que construyeron un futuro, para contarles cómo fui traicionado y deportado, como si todos esos años no hubieran valido nada. No fue un desconocido, no fue el gobierno, no fue un vecino, fue mi sangre, mi hijo. Y quiero que escuchen mi historia, porque tal vez pueda abrirles los ojos sobre lo que significa realmente la lealtad y la ingratitud. Si estás escuchando esto, quédate hasta el final, porque lo que tengo que decir va a helarte el corazón. Y antes de seguir, te invito a suscribirte a este canal, porque aquí contamos historias reales que muchos callan, historias de dolor, de fe y de traiciones que marcan la vida. Activa la campanita, deja tu comentario y acompáñame en este relato que nunca olvidarás. Cuando crucé la frontera por primera vez, era apenas un joven lleno de ilusiones. No llevaba nada en los bolsillos, solo la fe en Dios y la esperanza de dar a mi familia una vida mejor. Trabajé en los campos bajo el sol ardiente, recogiendo frutas hasta que mis manos sangraban. Dormía en pisos fríos, compartía cuartos con 10 personas y comía lo que podía. Pero jamás me quejé, porque cada dólar que ganaba era para mandar a mi gente en México. Soñaba con que mi hijo creciera agradecido, con que reconociera los sacrificios de su padre. Pero el destino me tenía guardado un final que nunca imaginé, uno que me duele más que todas las heridas físicas que sufrí en esas tierras. Los años pasaron rápido, demasiado rápido. Con esfuerzo, logré conseguir mis papeles de trabajo, alquilar una pequeña casa y hasta comprar un coche usado. Vi a mi hijo crecer, le pagué estudios, ropa de marca y todo lo que pedía. Yo no conocía el descanso, trabajaba en 2, a veces 3 empleos, porque me repetía que él tenga lo que yo nunca tuve. Y así fue. Él creció en escuelas buenas, rodeado de amigos, hablando inglés mejor que yo. Yo estaba orgulloso, demasiado orgulloso. Nunca pensé que ese orgullo se convertiría en mi mayor dolor. Con el tiempo, comencé a notar que mi hijo se avergonzaba de mí. Mis manos callosas, mi acento fuerte al hablar inglés, mi ropa sencilla, todo eso parecía incomodarle. Me lo decía con indirectas, con miradas frías, con silencios que dolían más que los gritos. Pero yo me convencía de que era la juventud, que algún día él entendería. Mientras tanto, yo seguía trabajando, enviando dinero, pagando sus deudas, comprándole lo que pedía. Lo único que quería era su cariño, un gracias papá, pero ese agradecimiento nunca llegó. Y entonces el golpe más bajo llegó. Una mañana tocaron la puerta de mi casa. Eran oficiales de inmigración. Me mostraron papeles, me dijeron mi nombre completo y que estaba siendo deportado. Yo no entendía nada. Mis documentos estaban en regla. Llevaba 40 años viviendo ahí. Pero al mirar bien, supe la verdad. Alguien había hecho la denuncia. Alguien me había entregado. Y cuando descubrí que fue mi propio hijo, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No podía creerlo. No quería creerlo. Pero era real. Él me había traicionado. Me llevaron esposado como si fuera un criminal. Yo, que jamás había robado nada, que nunca levanté la mano contra nadie, que lo único que hice en esa tierra fue trabajar duro y honradamente. Sentía la mirada de los vecinos, de la gente en la calle, y cada par de ojos era un cuchillo en mi corazón. No podía dejar de pensar, ¿cómo es posible que mi propio hijo haya sido quien abrió la puerta a esta desgracia? El mismo niño al que le compré su primera bicicleta
al que cargué en mis hombros cuando se cansaba de caminar, el que me decía de pequeño, «Papá, nunca me dejes». Ese niño había crecido y me había entregado como si yo fuera un estorbo. El dolor era insoportable, mi mente se llenaba de recuerdos, de noches sin dormir, de lágrimas escondidas en silencio para que él no me viera derrotado. Y ahora, ¿qué quedaba de todo eso? Nada más que una traición que me marcó para siempre. El camino hacia el centro de detención fue como un viaje al pasado. A través de la ventana del coche policial veía calles que yo mismo ayudé a construir, edificios donde limpié pisos, restaurantes donde lavé platos hasta que mis uñas se rompían. Todo ese sacrificio, toda una vida dedicada a esa tierra, y ahora me trataban como si fuera un intruso. El oficial que me escoltaba apenas me miraba, pero en sus ojos podía leer lástima, y esa lástima me dolía más que su firmeza, porque yo no quería compasión, yo quería justicia. Pensaba una y otra vez, si pudiera hablar con mi hijo, si pudiera mirarlo a los ojos, quizás entendería el porqué. Pero la verdad era cruel, no había un porqué. Su decisión fue fría, calculada y definitiva. En la celda donde me dejaron, rodeado de otros hombres que también serían deportados, sentí el peso de los años caer sobre mis hombros. Escuchaba sus historias. Algunos habían llegado hacía poco, otros habían cometido errores, pero yo no entendía qué hacía allí. Cerré los ojos y vi la cara de mi esposa fallecida, esa mujer que me acompañó en los primeros años de lucha. Le prometí que jamás dejaría a nuestro hijo solo, que sería su guía. Y ahora, desde el otro lado de la vida, ella seguramente miraba con dolor lo que su hijo había hecho conmigo. Lloré en silencio, como no lloraba desde que era un joven campesino. Cada lágrima era un grito que no podía salir de mi garganta. Y entre sollozos me preguntaba, ¿en qué fallé como padre? Los días en detención pasaban lentos, interminables. Me daban comida insípida, una cama dura y fría y un reloj que parecía no avanzar. Pero lo peor no era eso. Lo peor era el silencio de mi hijo. No vino a verme. No me llamó, no escribió una carta. Nada, como si nunca hubiera existido en su vida. Ese silencio era más cruel que cualquier sentencia. Algunos compañeros me decían, «Ánimo, hermano, pronto volverás a tu tierra». Pero yo no quería volver, no porque no amara México, mi patria, sino porque toda mi vida estaba en Estados Unidos. Mis recuerdos, mis sacrificios, hasta mis huesos se habían acostumbrado a esa tierra. Me sentía como un árbol arrancado de raíz, condenado a secarse en un suelo que ya no reconocía. Finalmente llegó el día. Los oficiales vinieron con papeles en mano y me dijeron que debía recoger mis cosas. Una bolsa de plástico con mi ropa usada, un par de fotos viejas y una Biblia gastada que llevaba siempre conmigo. Eso era todo lo que me quedaba de 40 años de lucha. Me subieron a un avión junto a otros deportados y mientras el motor rugía, sentí que una parte de mi alma se quedaba atrás. Miré por la ventanilla y vi el suelo de ese país alejarse cada vez más. Allí quedaba mi juventud, mis sueños, mi sacrificio y también la traición más grande de mi vida. En ese momento entendí que el dolor de ser arrancado de una tierra no se compara con el dolor de ser arrancado del corazón de un hijo. El avión aterrizó en México y el calor húmedo me golpeó en la cara como un recordatorio de dónde estaba. Bajé las escaleras con la cabeza baja, rodeado de hombres que murmuraban oraciones o maldecían su destino. Yo no decía nada. Sentía que mis palabras se habían quedado atrapadas en algún lugar entre Estados Unidos y esta tierra que una vez llamé hogar. Caminé por el aeropuerto y todo me parecía ajeno, como si fuera un turista en un país que había olvidado.
Los vendedores gritaban ofertas, los taxis tocaban bocinas, la vida seguía, pero para mí era como si todo se hubiera detenido. En mis bolsillos solo tenía unos cuantos dólares y una dirección escrita en un papel. Esa dirección me llevaría a un primo lejano, el único que aún me recordaba. Pero, mientras me subía al taxi, no podía dejar de preguntarme, ¿qué haré ahora? ¿Cómo se empieza de nuevo después de haber perdido todo? Mi primo me recibió con los brazos abiertos, aunque noté en sus ojos la mezcla de sorpresa y compasión. No me preguntó detalles, tal vez porque ya sabía, o tal vez porque no quería escuchar una historia tan dolorosa. Me ofreció un cuarto pequeño en su casa de adobe, con una cama de hierro y un ventilador que apenas giraba. Me quedé sentado allí, mirando las paredes desgastadas, recordando los días en que yo mismo vivía en una casa similar antes de cruzar la frontera. Era como si el tiempo hubiera dado la vuelta completa, llevándome de nuevo al inicio. Pero yo ya no era aquel joven lleno de sueños. Era un hombre viejo, cansado, con cicatrices invisibles. Esa noche me costó dormir. Cerraba los ojos y veía la cara de mi hijo, su mirada fría, su silencio cruel. Y lo peor era pensar, ¿será que algún día se arrepentirá? Tal vez sí, tal vez no, pero ya era tarde para mí. Al día siguiente, salí a caminar por el pueblo. Los niños jugaban descalzos en la calle, las mujeres barrían el frente de sus casas, y los hombres regresaban del campo con el sudor marcando sus camisas. Todo me era familiar, y al mismo tiempo extraño. Sentía que estaba en un lugar donde todos tenían raíces profundas, mientras que yo era apenas una sombra sin lugar fijo. La gente me saludaba con cortesía, pero algunos susurraban al verme. Ese es el que volvió después de tantos años en el norte, decían. Y yo bajaba la cabeza. No quería ser motivo de lástima ni de curiosidad. Quería pasar desapercibido. Pero en mi interior, algo me quemaba. La necesidad de contar mi historia. No porque buscara compasión, sino porque necesitaba que el mundo supiera cómo la traición de un hijo puede ser más devastadora que cualquier frontera. Con el paso de los días, intenté adaptarme. Ayudaba a mi primo en el campo, regando los cultivos, cargando sacos de maíz, haciendo lo que mis fuerzas aún me permitían. Pero cada vez que levantaba la vista al cielo veía las estrellas y pensaba en aquellas mismas estrellas que miraba cuando trabajaba de noche en Estados Unidos. Era el mismo cielo, pero me sentía a millones de kilómetros de distancia de la vida que construí allá. Un día, mientras descansábamos bajo la sombra de un árbol, mi primo me preguntó, ¿vale la pena tanto sacrificio, primo? Y esa pregunta me atravesó el pecho. No supe qué responder. ¿Valió la pena trabajar 40 años para ser expulsado como un extraño? ¿Valió la pena dar todo mi amor a un hijo que terminó dándome la espalda? Quizás la respuesta no estaba en mí, sino en el silencio que cargaba como una condena. Comencé a escribir en un cuaderno viejo que encontré en la casa. Cada noche, antes de dormir, plasmaba mis recuerdos, mis pensamientos, mi dolor. Era la única forma de no enloquecer. Escribía sobre los días felices en Estados Unidos, cuando celebrábamos Navidad con una cena sencilla, cuando mi hijo me abrazaba fuerte, diciendo que algún día me compraría una casa grande. Escribía también sobre los días duros, cuando pasaba hambre para que él pudiera estudiar, cuando soportaba insultos en trabajos donde no me respetaban. Todo eso estaba allí, en esas páginas. Tal vez algún día alguien leería mi historia. Tal vez serviría de advertencia para que otros padres supieran que, aunque uno entregue la vida entera, el corazón de un hijo puede perderse en la ambición o en el olvido. Y, con cada palabra escrita, una parte de mi alma encontraba descanso, aunque fuera por unos minutos. Con el tiempo, descubrí que escribir no solo me daba paz,
sino que también me devolvía un poco de dignidad. Era como si cada palabra fuera un ladrillo que me ayudaba a reconstruir lo que quedaba de mí. Pero había noches en que el dolor se volvía insoportable. Soñaba con mi hijo y despertaba empapado en sudor, con la voz quebrada de tanto gritar su nombre. Me preguntaba si él estaría tranquilo, si dormiría sin culpa, si al menos recordaba que yo existía. La traición no fue solo entregarme a las autoridades, fue borrarme de su vida, como si 40 años no hubieran significado nada. Y cada día me convencía más de que lo que duele no es la pobreza ni el exilio, sino la indiferencia de aquellos a quienes uno más ama. Esa es la verdadera condena. Un domingo, mientras caminaba hacia la iglesia del pueblo, vi a un grupo de ancianos sentados en la plaza. Me acerqué y uno de ellos, con el rostro curtido por el sol, me preguntó: ¿Eres el que volvió del norte? Asentí con la cabeza y él me ofreció asiento. Empezamos a conversar y pronto me di cuenta de que muchos de ellos también habían emigrado alguna vez, también habían dejado hijos, esposas, familias enteras detrás. Algunos nunca volvieron a verlos, otros regresaron porque fueron olvidados. Sentí que por primera vez alguien entendía mi dolor. En ese círculo de ancianos no había juicios ni preguntas, solo silencios, compartidos y miradas cargadas de historias, y allí entendí que mi vida no era un caso aislado. Era parte de una herida más grande, una que compartíamos miles de padres que dimos todo y terminamos con las manos vacías. Cada conversación en la plaza se convertía en una lección de vida. Uno de ellos, don Manuel, me dijo: el hijo que olvida a su padre es como un árbol que reniega de sus raíces. Esas palabras se clavaron en mí como un cuchillo, porque describían exactamente lo que sentía. Yo era esa raíz despreciada, seca, olvidada. Pero también me hicieron reflexionar. Quizás de algún modo yo mismo había contribuido a esa distancia. Tal vez trabajé tanto que olvidé de mostrar amor en los momentos más importantes. Tal vez creí que el dinero y los sacrificios hablaban por sí solos. Esa idea me atormentaba. No buscaba justificar la traición de mi hijo, pero sí me preguntaba si, en algún punto del camino, me había convertido en un padre ausente. Y esa duda, más que el exilio, me desgarraba por dentro cada día. Con el paso de las semanas, la rutina en el pueblo se volvió mi única ancla. Despertaba temprano, desayunaba un café aguado y un pedazo de pan, ayudaba a mi primo en el campo y por las tardes escribía. A veces pensaba en buscar trabajo, pero ¿quién contrataría a un hombre viejo y cansado como yo? Otras veces me invadía la esperanza de que mi hijo algún día llamara, aunque fuera para pedirme perdón. Cada timbre del teléfono en la casa de mi primo me aceleraba el corazón, solo para terminar en decepción. La vida parecía una cadena de pequeñas ilusiones rotas. Sin embargo, había algo dentro de mí que se negaba a rendirse del todo. Quizás porque aún conservaba una chispa de fe, esa que nunca se apaga del todo en el corazón de un padre, por más traicionado que esté. Un día recibí una carta inesperada. No venía de mi hijo como yo hubiera deseado, sino de un viejo amigo que aún vivía en Estados Unidos. Me contaba cómo la comunidad se había sorprendido con mi deportación, cómo algunos incluso se ofrecieron a dar testimonio a mi favor. Pero ya era tarde. La carta también hablaba de mi hijo, de cómo se mostraba orgulloso frente a otros, como si mi caída hubiera sido una victoria personal para él. Leer esas palabras fue como recibir un golpe en el estómago. ¿Cómo podía alguien alegrarse de la desgracia de su propio padre? Cerré los ojos y dejé que las lágrimas corrieran por mi rostro. La traición ya no era un recuerdo lejano, era una herida abierta que se agrandaba con cada noticia.
Y sin embargo, guardé la carta en mi cuaderno, porque incluso el dolor merecía ser recordado. Esa noche, después de leer la carta, me quedé mirando el techo de mi cuarto por horas. Sentía que cada palabra escrita se repetía en mi cabeza como un eco insoportable, orgulloso de tu caída. Esa frase me persiguió hasta el amanecer. Me levanté con el corazón pesado, pero también con una decisión que nunca antes había considerado. Debía escribir mi historia completa, no solo como desahogo, sino como advertencia para otros padres que, como yo, sacrifican todo por un hijo sin medir las consecuencias. Tal vez, al dejar mi testimonio, otros entenderían que la ausencia, aunque motivada por el trabajo y el sacrificio, también cobra un precio en el alma de los hijos. Y mientras llenaba páginas y páginas, sentía que la rabia se transformaba en un extraño tipo de fuerza. Ya no era solo un hombre deportado. Era un padre que quería dejar una huella, aunque fuera con palabras. Empecé a compartir algunos fragmentos de lo que escribía con los ancianos de la plaza. Ellos escuchaban en silencio, asentían, y al final siempre había uno que decía: «Eso también me pasó a mí». Me di cuenta de que cada relato no era solo mío, era también el de miles que habían cruzado la frontera con esperanzas y habían regresado con las manos vacías. Uno de los hombres me sugirió leer mis historias en voz alta durante las reuniones del pueblo, donde los jóvenes solían juntarse para escuchar música y reír. Al principio dudé. ¿Qué interés tendría un muchacho en escuchar las lágrimas de un viejo? Pero esa misma noche decidí intentarlo. Me paré frente a ellos, con la voz temblorosa, y conté mi verdad. Para mi sorpresa, nadie se rió. Me miraban con atención, y algunos incluso tenían los ojos húmedos. En ese momento, comprendí que mi dolor podía convertirse en enseñanza. Las palabras que compartí aquella noche corrieron de boca en boca. Al día siguiente, un joven se me acercó y me dijo: «Mi padre también se fue al norte y nunca volvió. Ahora entiendo lo que él pudo haber sentido». Esa confesión me sacudió, porque detrás de cada hijo resentido también había un padre perdido, desgastado, roto. Y quizás en esa grieta estaba la clave para entender lo que me había sucedido. No justificaba lo que hizo mi hijo, pero sí me daba un nuevo ángulo. Tal vez, en su mente, él no me veía como un traidor, sino como alguien que lo había abandonado primero. Esa idea dolía más que cualquier deportación, porque significaba que mi sacrificio, en vez de unirnos, nos había separado para siempre. Y sin embargo, escuchar a ese muchacho me dio algo que hacía años no sentía: un propósito. Decidí entonces seguir hablando, no solo con jóvenes, sino con cualquiera que quisiera escuchar. Cada vez que contaba mi historia, algo en mí sanaba un poco. Era como si al abrir mi herida al mundo, ésta cicatrizara de forma distinta. No cerraba del todo, pero al menos dejaba de supurar. Algunas personas empezaron a llamarme el abuelo del exilio. No era un título que me enorgulleciera, pero tampoco lo rechazaba, porque en ese nombre había verdad. Yo era el reflejo de lo que significa perderlo todo y aún así seguir respirando. Y entendí que, aunque mi hijo me hubiera traicionado, yo no estaba solo. Había una comunidad entera que me sostenía, que me veía no como un despojo, sino como alguien que aún tenía algo que ofrecer. Y eso, por pequeño que pareciera, me devolvía un poco de vida. Un día, al terminar una de esas charlas improvisadas, una mujer se me acercó con lágrimas en los ojos. Me tomó la mano y me dijo: «Gracias por hablar. Yo también fui olvidada por mis hijos». Ese gesto me quebró por dentro, porque comprendí que mi dolor ya no me pertenecía. Era compartido. La traición de mi hijo era la misma de cientos de padres y madres en silencio.
Y aunque yo no pudiera recuperar el amor perdido, al menos podía usar mi voz para dar consuelo. Esa noche, mientras me acostaba, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. No porque mi hijo hubiera vuelto, ni porque mi vida hubiera mejorado, sino porque entendí que incluso en la desgracia, uno puede encontrar un propósito. Y eso, para un hombre que lo había perdido todo, era suficiente para seguir adelante un día más. Con el tiempo, mis palabras llegaron más lejos de lo que imaginaba. Un periodista local escuchó sobre el abuelo del exilio y quiso entrevistarme. Dudé al principio, porque no quería exponer más mis heridas, pero acepté pensando que, tal vez, mi historia podría servir para abrir los ojos a otros. Durante la entrevista, me preguntaron si aún guardaba rencor hacia mi hijo. Esa pregunta me atravesó como un cuchillo. Guardé silencio unos segundos y finalmente respondí: el rencor lo mata a uno más rápido que la soledad. Yo ya no tengo fuerzas para odiar, y aunque esas palabras sonaban sabias, dentro de mí todavía ardía una mezcla de tristeza y desilusión imposible de apagar. El artículo salió publicado con una foto mía sentado en la plaza, con el sombrero en la mano y la mirada hacia el suelo. Nunca imaginé que esa imagen despertaría tantas reacciones. Días después de la publicación, personas que nunca había visto comenzaron a acercarse a mí. Algunos me ofrecían comida, otros simplemente me daban un abrazo. Pero lo que más me sorprendió fue que muchos jóvenes me buscaban para pedirme consejos. Usted, que vivió tanto, ¿qué nos recomienda?, me decían. Esa pregunta me hacía sonreír con amargura, porque en mi mente siempre pensaba: si yo pudiera volver atrás, haría todo diferente. Pero en voz alta respondía con lo único que realmente había aprendido: el amor no se posterga, se da en el momento. No esperen a mañana para abrazar a los suyos. Y cada vez que lo decía, sentía que era una confesión más dirigida a mí mismo que a ellos, como si intentara perdonarme a través de las nuevas generaciones. Una tarde, mientras hablaba con un grupo de muchachos en la plaza, alguien me interrumpió gritando mi nombre. Al voltear, vi a un hombre de mediana edad, vestido con ropa cara, con el rostro endurecido por la vida. Tardé unos segundos en reconocerlo, pero cuando lo hice, el corazón me dio un vuelco. Era mi hijo. No venía con lágrimas ni con arrepentimiento en los ojos. Venía con rabia contenida, con un gesto frío, casi desconocido. «¿Por qué cuentas mentiras sobre mí?», me dijo frente a todos. El silencio cayó sobre la plaza. Los muchachos miraban entre él y yo, esperando una respuesta. Mi voz tembló, pero logré decir: «Yo no miento, hijo. Solo cuento lo que viví». Ese instante se volvió eterno, como si todo mi pasado regresara de golpe a clavarme sus garras. Mi hijo se acercó aún más, con la mandíbula apretada. «Tú no entiendes lo que es crecer sin un padre», escupió con dureza. Sus palabras me atravesaron como flechas envenenadas. Quise responder, explicarle que cada noche en Estados Unidos trabajaba pensando en él, que cada dólar enviado era un pedazo de mi espalda rota. Pero no pude. Mi voz se quebró antes de salir. Solo pude susurrar: «Lo hice por ti». Él rió con amargura, un sonido seco que dolió más que cualquier insulto. «Lo hiciste por ti y por tu orgullo», dijo antes de girar la espalda y marcharse. Nadie en la plaza se movió ni habló. El aire estaba cargado, y yo sentí que las pocas fuerzas que me quedaban se desmoronaban allí mismo. Aquella herida, que creía haber empezado a sanar, volvió a abrirse con más fuerza. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mi hijo resonaban en mi cabeza como martillazos. «Lo hiciste por ti».
Me levanté varias veces caminando de un lado a otro en mi cuarto oscuro, buscando consuelo en el silencio. No lo encontré. Pensé en marcharme del pueblo, desaparecer, para no seguir cargando con la mirada de todos. Pero cuando recordé los jóvenes que me escuchaban, las madres que me agradecían por hablar, entendí que mi voz ya no era solo mía. Podía estar roto. Podía ser un hombre marcado por la traición, pero aún tenía un papel en este mundo. Y con esa idea, aunque el dolor no se apagaba, logré sentarme otra vez frente a mis cuadernos y seguir escribiendo. Porque si mi hijo no quería escuchar mi verdad, al menos quedaría grabada para aquellos que sí quisieran entenderla. Los días siguientes a aquel encuentro con mi hijo fueron los más pesados que había sentido en años. No era la carga física de la edad, sino un peso en el alma que parecía hundirme más y más. Caminaba por las calles y la gente me saludaba con compasión, pero yo solo podía pensar en su mirada fría, en ese reproche clavado en su voz. Intentaba convencerme de que había hecho lo correcto al emigrar, al trabajar sin descanso para darle un futuro mejor. Pero la pregunta que me destrozaba era, ¿realmente valió la pena? A veces sentía que todo se había reducido a nada, que ni los sacrificios ni las lágrimas sirvieron de algo. Sin embargo, cuando niños se acercaban a escuchar mis relatos, mi corazón encontraba un respiro, como si ellos fueran el recordatorio de que todavía podía dar algo bueno. Una mañana, mientras escribía en mi cuaderno bajo la sombra de un árbol, una mujer mayor se sentó a mi lado. No la conocía, pero me habló con una dulzura inesperada. «Yo también fui madre de un hijo que me dio la espalda», me dijo. En sus ojos había el mismo dolor que en los míos, pero también una chispa de resiliencia. Me contó su historia, un hijo que la abandonó por vergüenza, por considerar que ella no era suficiente. Al escucharla, sentí un extraño alivio. No estaba solo en mi herida, otros también cargaban cicatrices parecidas. Esa conversación me enseñó algo que jamás olvidaré. El dolor compartido pesa menos. Desde entonces, empecé a hablar no solo de mi exilio, sino también del perdón. Tal vez no pudiera sanar la relación con mi hijo, pero sí podía ayudar a otros a sanar las suyas. Esa misma tarde, volví a encontrarme con jóvenes en 1900 en la plaza. Uno de ellos me preguntó si perdonaría a mi hijo si regresara arrepentido. Cerré los ojos por un instante, imaginando ese escenario. «Sí», respondí con firmeza, aunque por dentro me temblaba el alma. Les expliqué que el perdón no significa olvidar, sino liberar, que guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro muera. Mientras hablaba, me di cuenta de que esas palabras no eran solo para ellos. Eran un grito silencioso hacia mi propio corazón. Porque aunque mi hijo me hubiera humillado públicamente en lo más profundo, yo todavía lo amaba. Y esa verdad era imposible de negar. El silencio que siguió a mi respuesta fue profundo, pero en ese silencio sentí una paz que no experimentaba hacía años. Con el tiempo, la gente empezó a llamarme el abuelo del perdón. Al principio me resultaba extraño, pero poco a poco entendí que mi historia se había convertido en una lección para el pueblo. A veces me pedían que hablara en reuniones comunitarias, donde compartía lo que había aprendido sobre el amor, la ausencia y la reconciliación. No era un orador profesional, ni pretendía serlo, pero cada palabra nacía de mis cicatrices y quizás por eso tocaba corazones. Aunque mi hijo seguía lejos, yo empezaba a sentir que de alguna manera estaba encontrando un propósito en mi dolor. Tal vez Dios me había dejado volver a mi tierra no para recuperar lo perdido, sino para dar esperanza a quienes aún podían salvar lo suyo. Una noche de domingo, mientras observaba las
estrellas desde el patio de la pequeña casa donde me hospedaba, recordé las incontables veces que miré ese mismo cielo en Estados Unidos, soñando con volver a México. Pensé en el niño que alguna vez abracé con ternura, en el joven que se llenó de rencor y en el hombre que me enfrentó en la plaza. 3 etapas de la misma persona, 3 versiones de un hijo que aún amaba. Entonces, sin darme cuenta, mis labios murmuraron una oración. Señor, si no me das la dicha de reconciliarme con él, al menos dale paz en su corazón. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas, porque entendí que a veces el amor más grande es aquel que suelta, que deja ir, aunque duela. Con el paso de los días, mi vida se llenó de una rutina distinta. Ya no me despertaba con la angustia de un futuro incierto, sino con la calma de aceptar lo que no podía cambiar. Me dedicaba a cultivar un pequeño huerto detrás de la casa. Cada planta que crecía era para mí un símbolo de que aún era posible renacer. Sin embargo, había noches en que el silencio me atrapaba y la ausencia de mi hijo me desgarraba. Entonces, escribía en mi cuaderno cartas que nunca enviaría. Cartas donde le contaba cómo crecían los tomates, cómo las lluvias habían regresado al pueblo y cómo aún lo esperaba, aunque nunca volviera. Tal vez él nunca las leería, pero cada palabra era una forma de sanar mis propias heridas. Un día, mientras estaba en la plaza contando una historia, una mujer joven se me acercó. Llevaba un niño pequeño de la mano. Con lágrimas en los ojos me dijo: «Su historia me dio fuerzas para hablar con mi padre. Estábamos distanciados desde hace años, pero ahora hemos vuelto a vernos». Al escuchar eso, sentí que mis rodillas temblaban. ¿Podría ser que mi sufrimiento tuviera un propósito mayor? Tal vez mi dolor había abierto puertas que otros necesitaban cruzar. Ese niño que me miraba curioso se convirtió en un espejo de lo que alguna vez fue mi hijo. Y aunque no lo era, verlo sonreír me devolvió una esperanza que creía perdida. Comprendí que mi misión en la vida era más grande que mi herida. Esa noche, cuando llegué a casa, encendí una vela frente a la vieja foto de mi hijo. Lo miré fijamente, como si a través de esos ojos congelados en el tiempo pudiera hablar con él. Y lo hice. «Hijo, te perdono», susurré, mientras una lágrima rodaba por mi mejilla. Era la primera vez que pronunciaba esas palabras en voz alta. No sabía si algún día regresaríamos a estar juntos, pero en ese instante sentí que una cadena invisible se rompía dentro de mí. El perdón no cambió el pasado, pero me liberó del peso que me estaba consumiendo. Dormí con el corazón ligero, porque había dado el paso más difícil: perdonar sin esperar nada a cambio. Queridos amigos, si han llegado hasta aquí escuchando mi historia, quiero decirles algo desde el fondo de mi alma. Nunca permitan que el orgullo les robe la oportunidad de abrazar a quienes aman. Yo perdí años de mi vida creyendo que el tiempo arreglaría todo, y aprendí demasiado tarde que el tiempo no cura, es el amor el que lo hace. Si hoy tienen la posibilidad, llamen a sus padres, a sus hijos, a quienes llevan en el corazón. No esperen a que sea tarde. El rencor nos divide, pero el perdón nos reconstruye. Yo sigo esperando a mi hijo, pero ya no con dolor, sino con esperanza, y si él nunca vuelve, al menos sabrá que lo perdoné. Y antes de despedirme, quiero pedirles algo muy especial. Si esta historia tocó su corazón, los invito a suscribirse al canal, dejar un comentario con su opinión y compartir este video con alguien que necesite escucharlo. Su apoyo me da fuerzas para seguir contando relatos como este, que nacen del alma y buscan llegar a la suya. Díganme en los comentarios: ¿ustedes perdonarían una traición como la que viví yo? Sus respuestas serán parte de la reflexión de todos.
Recuerden, la vida es corta y los lazos de familia son un tesoro que no debemos perder. Gracias por acompañarme en este viaje de dolor, perdón y esperanza. Nos vemos en la próxima historia.